empecemos desempolvando tu memoria interna. ¿Cuál es el primer impacto musical que recordás que tuviste en tu vida? Yo creo que de bebé, así como de bebé, como mi abuela silbándome, cuando caminábamos iba con los tacones, así como... Ese fue, yo creo que lo más primero, como por ahí, sí. Y después leí que te influenció también escuchar música en la radio, ¿no? Pues... Sí, es que en mi casa se escuchaba, yo creo que como todas las casas de Latinoamérica, se escuchaba mucho la radio en finales de los 80, mediados 90, full radio, con canciones románticas también. Por un lado estaba la parte como más anglo en mi casa y la parte también más latinoamericana, tipo Ana Gabriel, cosas en español y sí, la radio. Pero también mi abuelo tenía muchos discos también y también escuchaba muchos discos también, como mezcla. ¿Te acordás de algún disco en particular que escuchara tu abuelo? Sí, como un Greatest Hits de Queen. Ese, me llamaba mucho la atención ese disco. ¿Qué más? Bueno, música clásica también un montón. Y era muy como variado. Hasta tenía un disco de Soft Base, así como era como una persona que se mantenía muy actualizada, así, sí. Sin embargo, leí también que en tu familia son más bien matemáticos y que vos sos la primera artista, sí. ¿no? O sea, son como de la ciencia. Okay. Como que mi primo es ingeniero bioquímico, mi hermano es matemático, mi papá es constructor civil, mi tío, nadie era artista. No había, o sea, había como, yo creo que una inquietud, un talento, porque todos tocaban un poquito, alguna cosa de manera aficionada, un tecladito, mi papá tocaba la batería como con unos tarros, pero nadie sabía, es que también es difícil ser artista, sí, en dictadura, imagínate. Claro, sí. ¿Y entonces vos ya desde chica estabas ahí rodeada de instrumentos en tu casa? Más o menos, como que había un teclado Casio, el BL101, que es como una calculadora, que es un teclado blanco así, mítico de los 80, 90, o más antiguo, no sé. Pero no había como... De repente llegaba un acordeón y lo tocaba, pero no había muchos instrumentos, ¿no? Fue como cuando tuvimos computador, que ahí yo pude acceder a los instrumentos virtuales. ¿Te acordás cuál fue el primer disco que compraste, o ya sea disco o vinilo? Sí, recuerdo. Primero era música como infantil, porque también era muy fan de esa música, pero me acuerdo cuando fui a la Feria del Disco, que era una tienda, no sé cuál es el equivalente en Argentina, pero la tienda más grande de discos, y me compré como la banda sonora de Trainspotting, que ahí salían como eran varios artistas, salía Underworld, Pulp, no sé, ¿qué más salía? Lou Reed, Elástica. Ese fue como el primer disco que me compré así como con mi dinero que había ahorrado y me lo fui a comprar. ¿Y compartías la música con amigos o siempre fuiste más de escuchar música en soledad? Con mis primos, tenía unos primos que eran un poco más grandes, 10 años más que yo, y ellos como que me inculcaron buscar música. En ese tiempo no había internet, entonces como que un amigo de ellos había ido a Europa y había traído discos. También yo tenía un vecino que era fanático de Morrissey, tenía todos los discos de Morrissey y de los Smiths, literal la puerta que daba directo a mi casa, y él se creía Morrissey también. Y él era como mi amigo más grande y fui a su casa un día y me pasó así un alto de discos, todos los de Morrissey y de Smiths, y yo me fui a mi casa y los grabé así a cassette, me hacía mis compilados. Y eso fue como también muy importante, como yo era pequeña, tenía 10 años, pero ellos tenían 10 más, entonces eran como mis guías de la música, un poco, mis primos y este vecino que era fanático de Morrissey. ¿Y hubo algo de Morrissey o de The Smiths que te impactara en ese momento? Sí, muchísimo, era fanática de Morrissey, totalmente, me gustaban mucho las letras, las traducía. Cuando me regalaron un instrumento, por fin me regalaron un bajo y empecé a sacar como las canciones de Smiths en bajo. Muy fanática de Smiths y de Morrissey, sí. O sea, ¿tu primer instrumento fue un bajo? Sí. ¡Wow! Eso no lo esperaba. Sí, fue un bajo, porque no sé, como que me gustaba mucho Sonic Youth también y la imagen de la chica bajista, yo creo que a muchas chicas nos pasó eso, como quiero ser la chica bajista con el bajo como acá así tocando. También por, bueno, los Smashing Pumpkins también, que era muy fanática. Entonces me pedí un bajo y me iba mal en el colegio, entonces todos los años yo
5 años antes de que me dieran el bajo, yo todos los años pedí un instrumento musical y no me lo daban porque me iba muy mal en el colegio. O sea, no me iba tan mal, pero es que mi familia eran como demasiado, sacaban la nota máxima, ¿cachai? Entonces yo era como ahí del montón. Hasta que me regalaron el bajo por fin. Pero ese no fue mi primer instrumento, mi primer instrumento fue el computador, la computadora. Claro. Porque ahí no tuve que pedirlo, solo llevé una computadora a mi casa y ahí me di cuenta que podía tener muchos instrumentos en la computadora. ¿Y te acordás de algún programa que hayas usado en la computadora en ese momento? Sí, el TS-404, que era como un oscilador, secuenciador de 4 osciladores, que fue lo primero que agarré y era algo muy antiguo, la verdad. De hecho, Fruity Loops después lo agarró y lo metió dentro de Fruity Loops, pero eran 4 osciladores que solamente hacían guau, 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 y uno iba como cambiando entre uno y otro, lo convertía en batería, en ruido, y eso yo lo grababa estaba la grabadora de sonidos de Windows, y eso yo le ponía play a la grabadora de sonido y lo grababa a un cassette, después le ponía play al cassette y grababa en la grabadora de sonido, y así iba haciendo como la composición, así, ese era como mi primer estudio, por decirlo así. ¿Y esas composiciones eran más como experimentales? Sí. Por lo que me contás, ¿no? Full experimental. De hecho, la primera vez que me presenté en vivo fue como en una universidad, la Universidad de Chile, con unos amigos que tocaban ahí, hicieron una tocata y fui como con mi computador, así con el gabinete, no sé cómo se dice. Mi papá me llevó así, muy, muy buena onda, y era todo experimental y un amigo tocando la flauta dulce, así. No había, nadie cantaba, era como pura música, ruido, así. Acá más o menos, ¿qué edad tenías? 17, 16 incluso, sí. Ellos eran un poco más grandes, sí. O sea que el disco de primeras composiciones no son en realidad la primera. No, hay uno antes, sí. Falta el pre-primeras composiciones. Sí, pero eso, un día a mi papá se le ocurrió formatear el computador y perdí todo. No. Y fue como creo que de mis grandes dolores de la vida, sí. Me acuerdo cómo lloré, así como, no lo podía creer, pero bueno, de ahí también otras veces perdí material, entonces así es trabajar en el ordenador, pues se va todo, sí. Me sorprende mucho este principio tuyo más experimental. ¿Hubo artistas experimentales que escucharas en ese momento? Sí, Aphex Twin. Aphex Twin, me acuerdo que lo descubrí por casualidad porque fue una disquería que se llamaba La Background, que había en Santiago, que era como la disquería de música electrónica, y fui ahí y le dije que quería un disco de Chemical Brothers, que yo escuchaba por MTV, que también en MTV habían programas que ponían música como electrónica, lado B, Nación Alternativa. Y me dijo, no te lleves Chemical Brothers, mira lo que me acaba de llegar. Y me pasó el Richard D. James de Aphex Twin. Y yo así lo vi y dije, ya, me lo llevo. Y ahí empecé a escuchar música más experimental, pero como en ese tiempo no había internet, era todo como Claro. ir a la disquería, que alguien te dijera esto. Me acuerdo una vez un primo me pasó una lista de cosas y ahí, no sé, pues estaba Boards of Canada, Aphex Twin y no me acuerdo qué otras cosas, pero sí me gustaba ese sonido como experimental, loco así, que no tenía mucho que ver con lo que sonaba en la radio, para nada. Claro. Y hoy en día seguís yendo a disquerías, porque me estás contando mucho de tu experiencia, ¿no? En disquerías. ¿Es algo que seguís haciendo o ya con internet? No, ya no. Ya no, además como me ando como un poco viajando mucho, trato de no acumular muchas cosas. Así que no, todo por MP3. Estoy bastante baja, acumulo igual en el computador MP3 igual. Soy de escuchar los MP3, como que me quedé con eso. Sí, no pasaste al streaming directamente. Sí, igual sí, pero como, no sé, me gustan mis listas ahí en Winamp. Ah, ya. Retro. Sí. ¿Te acordás cuál fue tu primer recital? Bueno, sí, Pablito Ruiz. ¿Lo conoces? Sí, era es loco porque justo era fanática de Pablito Ruiz y Ricky Martin, y al final los dos eran homosexuales, así que muy heavy. Yo los amaba, así como que él tenía un póster y le daba un beso, así. Sí, Pablito Ruiz fue a verlo. ¿En Santiago? Con mi mamá me llevó así a ver a Pablito Ruiz, sí, en Estadio Chile, sí. No, bueno, un estadio ahí en el centro, sí. Está bien. Pero así como de música más buscada por mí, yo creo que los Fabulosos Cadillacs igual. Ah, mira. Sí, me gustaba mucho, muchísimo. El disco Vasos Vacíos, ese me lo disfruté un montón, sí. Wow, estoy descubriendo muchos gustos tuyos que no esperaba, pero me encanta. ¿Y cómo, entiendo, en un momento vos decidiste no ser artista, porque incluso estudiaste? Sí. ¿Te acordás de ese momento que dijiste, yo quiero hacer esto? O sea, ¿en qué momento pasaste de, bueno, esto es una distracción, es un hobby, a me quiero dedicar a esto?
Sí, bueno, terminé el colegio y no sabía qué hacer, la verdad, porque estaba totalmente ahí, no sabía a qué dedicarme, porque siempre fui muy artista y lo desarrollé mucho desde muy pequeña, a pesar de que mi familia no lo entendía mucho porque eran más tradicionales. Entonces, eh, un- me tomé un año sabático en donde trabajé de hecho en una fábrica también y ahí dije, no, tengo que estudiar algo, porque si tengo la posibilidad de que mis papás me apañen con una carrera, y mis padres me dijeron, estudia música, como que me vieron muy, al principio era como, no, que no estudie música, como que, y me dijeron un día, ya, estudia música, y me pagaron la carrera de composición, en una universidad de jazz que se llama ProJazz, sí. Y más allá, es algo que todavía esos conocimientos teóricos los seguís usando hoy en tus composiciones o ya hoy más te dejas llevar? En la armonía, sí, la armonía la ocupo porque las tonalidades, todo, pero también me costaba un poco en la escuela porque la parte como teoría de armonía, yo siempre lo hacía todo de oído, me acuerdo, porque me daba como pereza como ver las notas y entonces me los aprendía de memoria, porque igual es como algo súper matemático Claro. la armonía. Pero lo ocupo sobre todo para comunicarme con otros músicos cuando tienen que venir, les escribo partitura a veces más rápido, ese tipo de cosas. Y también me permitió como analizar como a los clásicos tipo Debussy. Tenía un profesor que nos mostraba los impresionistas y eso como que se me metió mucho en mi ADN en cuanto a la armonía. Por ejemplo, para hacer mi primer disco, Esquemas Juveniles, creo que está muy presente como todo mi... Porque yo estaba en la carrera cuando hice ese disco, entonces ahí se metió mucho, yo creo, las armonías con séptimas mayores, cosas que pueden ser un poquito más complejas si no sabes de música. Sí. Tú dijo que lo sacaste después, ¿no? El de las primeras composiciones. Cuando lo escucho pienso que es un disco más bien acústico, ¿no? Muy de guitarra. ¿En qué momento, o sea, cómo fue que después pasaste a los sintetizadores y al piano? Porque conocí unos amigos que ellos eran más de la electrónica, eran DJs y todo, y me mostraron unos programas que eran un poquito más avanzados y empecé a escuchar mucha música electro yo. Me acuerdo de la época del Electro Clash, la Miss Keating, bueno, con The Hacker y todo eso, y me empezó a gustar mucho la pista de baile, juntarme con amigos que eran DJs, ir a bailar, y me empecé a meter más en ese mundo, que no tan el mundo como más de la música independiente, como más indie con la guitarra. Tenía como esos dos lados siempre, pero fue por eso, por mis amigos, sí. Está bueno porque medio que un poco condensa Esquemas Juveniles, ¿no? Porque a pesar de ser un disco de teclados, sigue teniendo un montón de baladas. Es medio esa condensación. Sí, yo creo que ese disco define mucho lo que vino después. Quizás en otros discos me descargué más a la electrónica, más al pop, pero Esquemas Juveniles tiene los dos lados, el lado como más cantautor, así indie, con el lado más punchy electro. Sí. Y este disco salió por una discográfica argentina, ¿no? Sí. Primero, que es de la banda Entre Ríos, Índice Virgen, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Ellos se contactaron con vos? ¿Cómo fue? No me acuerdo exactamente, pero ellos fueron a tocar a Chile, al Teatro Novedades, Entre Ríos, y yo era muy fanática. Y yo hacía muy buenas relaciones públicas desde pequeña. Entonces creo que lo esperé y hablé con Sebastián Carreras, que era de la banda Entre Ríos y también el dueño de Índice Virgen, y les pasé unos demos y les encantó mi música. Y de ahí como que yo empecé a venir a Argentina también porque era amiga de los DJ Pareja, de Juliana, de Miranda, y de Ale Sergi también, que me fue a ver varias veces, y ahí como que Sebastián estaba sacando cosas y él me dijo, te voy a editar tu primer disco, Esquemas Juveniles. Sí. Y pensando en la escena de Chile de ese momento, ¿no? Bueno, justo en Esquemas Juveniles tenés una canción con Jepe, bueno, ya estaba Teleradio Donoso de Alex and Wanter, estaban los Denver, como visto desde Argentina, yo me acuerdo que parecía un caldo de cultivo en el mejor de expresión, como mucha actividad musical, súper interesante. ¿Vos te sentías parte de una escena o es simplemente yo que lo estoy viendo desde afuera? No, ahora me doy cuenta, en ese momento quizás no habían tantos espacios todavía para tocar, entonces si bien estaba la música, quizás la escena no fluía tanto porque Chile, no sé, recién empezó como a moverse más por cuanto a festivales, en cuanto a escena cultural, un poquito más adelante, pero en el momento era como más de juntarse de repente, o con el Jepe, el Jepe fue mi baterista también,
El Alejandro Paz también tocó conmigo. Ahora lo veo, pero en el momento no me daba cuenta. Como que me di cuenta después que sí había una escena super power, sí. ¿Y para vos qué fue lo que definió esa escena? ¿Qué fue lo que lo definió? Yo creo que poder comunicarnos, poder salir de Chile también. Yo creo que salir de Chile, o sea, si bien yo creo que Chile siempre ha tenido buena música, bueno, Los Prisioneros ahí están, pero por estar como tan alejados geográficamente, no hemos podido como mostrarlo un poco para afuera. Yo creo que también lo que pasa con Argentina o con incluso otros países cercanos es que están como más conectados y van, vienen, está más conectado con México también, entonces Chile estábamos como muy aislados. Entonces creo que nuestra escena pudo hacer las cosas por nosotros mismos también, porque empezó Internet y empezamos a movilizar nuestra música ahí sin necesidad de una disquera. Y por otro lado también empezaron a aparecer sellos independientes, como Quema Su Cabeza, otros más. Y empezamos a ir a México, yo fui al Vive Latino, por ejemplo, y eso hace que también la escena tenga como más fuerza también. Sí. Yo, justo hablabas de internet, nunca me voy a olvidar de Club Fonograma, que era Ah, verdad que se acabó. Sí, y a tu disco Mena le habían puesto un 10. ¿Verdad? Sí, qué Era heavy. como nuestro pitchfork y era como, sí. Sí, era nuestro pitchfork, sí. Hablando de Mena, ¿cómo, o sea, de Esquemas Juveniles a Mena, hay un salto? Yo siento que en Mena te enfocaste mucho más en lo que es la canción pop. ¿Qué estabas pensando, qué estabas escuchando al hacer Mena? Que estaba escuchando música electropop, sí, música electropop lejos. Como house también, con piano. De hecho, yo cuando hice Luz de Piedra de Luna traté de hacer un house bien, bien Chicago, pero no me resultó mucho, salió otra cosa diferente. Pero sí, estaba escuchando música con beat, cosas electrónicas que escuchábamos con mis amigos. No me acuerdo exactamente qué bandas, pero yo quería hacer canciones para bailar un poquito, sí, sí. Y justo hablabas, ¿no?, de abrirte hacia afuera, y en ese disco tenés una colaboración con Jens Lekman. Sí, ¿verdad? Que pienso, hoy en día por ahí ya estamos más acostumbrados a este tipo de colaboraciones transatlánticas, pero me acuerdo que en ese momento era una súper sorpresa. ¿Cómo fue que surgió esta colaboración? Él fue a Chile a tocar y yo le iba a abrir el show, y justo ese día yo iba en el taxi y choqué. En el taxi, sí. Choqué y terminé en el hospital así, con un chichón así gigante, y no pude tocar. Entonces él me fue a ver, como, no al hospital, pero me fue a ver como mi casa. Sí, me fue a ver, muy tierno, como qué pena que la que me iba a telonear no pudo venir porque chocó. Y ahí hubo como buena onda y todo. Entonces después él se fue, yo tenía esta canción Sufrir. Dije, le puedo pedir a él que cante conmigo, y él, como que armamos buena onda con él. Le gustó mucho mi música también, y ahí pero vino de esa desgracia un poco la colaboración. Sí. Bueno, creo que hay un dicho que dice como que de toda desgracia sale. No es mal que volvió, no venga. Ahí está, no me salían las palabras. Exacto. Wow, qué loco. Sí, qué loco. Bueno, y Mena, si no me equivoco, fue también el primer disco que salió por tu primera discográfica, Unión del Sur, ¿no? Sí. Que tenías con Christian Heine. Heine. Porque él también estuvo involucrado en la producción de tus discos. ¿Cómo era el trabajo con él? Súper divertido, nos reíamos mucho, éramos amigos también, entonces había mucha amistad, mucha complicidad. Era como una especie de papá, tío, amigo. Y sí, hicimos ese disco, bueno, también de manera muy lenta, porque yo, como era un artista, los 3 primeros discos que trabajé con él tenía mucho trabajo también, porque era productor no solo de música para películas, de muchas cosas. Entonces yo tenía que ir como a golpearle la puerta, como, ¿cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a trabajar? Entonces eso creo que también fue algo que en el momento a mí me angustiaba mucho, pero creo que también le dio como un aire a las canciones, de poder como pensarlas muchísimo, y estuvo bueno. Pero eso recuerdo como ahí también, en otra época también un poco, sin tanta invasión de contenido todo el tiempo también. Era más relax, en Santiago, en la noche también trabajamos mucho porque era su rato libre, muy nocturno las sesiones, y sí, eso lo recuerdo, muy muertos de la risa siempre. ¿Y crees que esas sesiones nocturnas influenciaron el sonido? Pienso, en Mena también, en otra era que tiene un sonido de la noche, ¿no? Sí,
Sí, tampoco era que no íbamos de fiesta ni nada, pero sí era como, me acuerdo que yo hasta, no sé, hasta los 33 años yo era muy como de quedarme despierta en la noche trabajando, como que después ya me puse diurna, pero sí, yo creo que pueden haber influenciado el sonido que está como bajo esa energía como media de la noche, sí. Y pensando, mencionás como Santiago, la escena de ese momento, ¿cómo ves la escena hoy en comparación a ese entonces? Muy diferente, veo como nada, o sea, ahora también entró la música urbana, que se mezcla un poco con todo, porque me parece súper interesante las cosas que se están haciendo a nivel urbano también en Chile, y hay más espacios también, está lleno de festivales, como que cambiaron las cosas, o sea, igual en el 90 se acabó la dictadura en Chile, pues, ¿cachai? Entonces, eso está ahí todavía medio presente, esta cosa como restrictiva. Sí. Pero ahora ya hay mucho espacio, hay mucha fiesta como media clandestina así todavía pasando y mucho DJ en Santiago también, ¿ah, sí? Mucho, y buena calidad de DJs así, buenas fiestas, como siento que hay mucha calidad musical en Chile, así como que gente que realmente, porque cuesta encontrar los espacios, como que se desvive por las fiestas, ¿sí? O por los espacios que se ganan. Eso es bonito. Pienso en otra era. O sea, si en Mena ya te habías dedicado al pop, en otra era, como lo único que se me ocurre para describirlo es como muy maximalista, ¿no? Es como sintetizador, beats, explosión pura. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue ese salto de Mena a otra era? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad seguía como más o menos en el mismo modo operandi, era mi computador, de hecho yo estaba viviendo con el Heine, y tenía como un estudio pequeñito en la pieza de servicio que le llaman, y lo compuse ahí, lo hice ahí en esa pieza al lado de la cocina, pequeñita, tenía el computador, un Synth Innovation, que es el que tiene el sonido de la otra era, de la canción, y metiéndome más un poco en los sintes reales, porque siempre era de sinte virtual, y en otra era empecé ya al sinte real, y este lo trabajamos como de manera como mucho más tradicional, como que lo mezcló Javier Garza, o que era un ingeniero como de Miami, así, y nos fuimos más para ese lado, como tratar de hacer como canciones más supuestamente radiales, que al final era como un poco porque a mí me gusta mucho el pop, pero el pop como los Pet Shop Boys y todo eso, pero es que es como un pop de otra época también, pues, ¿cachai? Pero ahí pasó Espada, que al final funcionó muy bien en la radio, de hecho estuvo como en los charts así, muy, muy heavy, y ahí también empecé a ir a España también. Entonces, como que conectarme con España a nivel también de videoclips, por ejemplo, Luz de Piedra de Luna lo grabé en España, Espada lo grabé en España, y eso hizo también que yo cruzara el charco, bueno, por resultado de que yo también hice una gira española que me invitó Erlen Oye con Kings of Convenience. De ahí viene como mi primer acercamiento a España y después empecé como a conectarme más con artistas de ahí. ¿Cómo fue esa gira? ¿Con Erlen Oye? Sí. Hoy muy desafiante porque Erlen me dijo, bueno, quiero que toques tus canciones al piano nomás. Entonces me arrendé un piano para ensayar en mi casa y nada, me subía, imagínate, antes de Kings of Convenience, yo sola con el piano a tocar y estaba muerta de miedo, obviamente, pero fue una gran experiencia, sí, por España y Portugal. Pensaba también en otra era en la tapa, censurada, ¿no? Hay que decir. ¿Verdad? Sí. Free the nipple. Sí, tal cual. Bueno, hay claramente estás mostrando, buscando la sexualidad, que por ahí en los discos anteriores sí aparecía, pero creo que en otra era aparece de forma explícita, ¿no? Justamente en la tapa. ¿Cómo fue que te surgieron estas ganas como de mostrar la sexualidad? ¿Tenía que ver por ahí con los movimientos feministas que estaban empezando a surgir, con la comunidad lésbica, gay, que también estaba empezando a ser visualizada? ¿Tenía que ver con el contexto o con qué? Yo recuerdo que fue como una exploración nomás, como me acuerdo de hecho en esa época cuando salió la otra era, todavía ni siquiera estaba tan como el feminismo. No, de hecho me preguntaban como, ¿eres feminista? Y yo así como, ¿qué es feminista? Así como, yo sí, obviamente soy feminista, ¿cachai? Pero como que me acuerdo que ni siquiera estaba como el feminismo así. Entonces fue muy bonito porque como que me sincronicé con lo que estaba empezando a surgir y
y fue una exploración, yo creo, canciones como Espada, que tienen el doble sentido también ahí, que la gente le da un poco de risa también. Entonces, creo que era como la exploración de la búsqueda de nuevas maneras de expresarme también, creo. Y el Otra Era tiene mucha sensualidad, sí. Sí. Sí, está buenísimo eso que decís de Espada, que a la gente le dio gracia, porque para mí el humor es parte de tu música. Sí, igual ¿no? tiene un poco de humor, sí. No hay como, pensaba o en la canción más nueva, en Absurda, Sí. también del gato que te mira siendo patética, Sí. como hay mucho humor. Sí. ¿Es algo que buscás, que disfrutás? Sí, me encanta el humor, la música, lo encuentro... O sea, la música es muy solemne también y de repente meter unos brillitos de humor me parece lo máximo y hay muchas canciones que tienen como humor que me gustan mucho. Y sí, a mí me gusta meterle una cuotita ahí de humor. Tampoco 100%, pero hay canciones como Absurda o Espada, que Sí. la primera vez que se la toqué a mis padres todos se reían así porque era evidentemente algo que sonaba muy doble sentido. Sí. Qué bien. Y hace poco me mencionabas recién que en Otra Era estabas pensando en hacer hits más radiales. Después entiendo que firmaste con una multinacional. O sea, ¿esto es algo que vos buscabas, vamos a decir, ser escuchada, llegar a la radio? No sé si lo he buscado tanto, creo como No que... en el sentido de que te Sí. vendiste, me refiero Sí, como sí, a la sí. hora de pensar las canciones. Sí, creo que... Igual yo me daba cuenta que la radio no era mi lugar porque cuando iba y todo siempre me sentí muy incómoda en esos espacios como mainstream. Sí. Entonces siempre he estado bien consciente de que yo no soy una artista como de la radio, ¿cachai? Como que en algún momento estuve también con un sello trabajando acá grande y sentía que no era mi lugar. Yo siempre me sentí más parte de la música como alternativa, por decirlo de alguna manera. Pero me escribieron de un sello grande, de Sony, en Chile, y fue como, ya probemos, pues, probemos como que resulta. Tampoco nunca me dijeron nada. De hecho, yo creo que el disco más experimental que hice de todo lo hice en esa época, que es Espejo. Y estuve ahí y todo, y no sé, como que fue una experiencia que duró un disco. ¿Por qué te parece el más experimental? No sé, porque como que siento que lo veo como no tan pop ese disco, la verdad. Como que, y tampoco busqué lo pop, busqué como algo como electrónico. Trabajé con diferentes productores y también me pidieron que lo hiciera muy rápido. Entonces para mí es un disco como que quedó como ahí porque lo sentí... Venía trabajando de discos de demorarme un montón y esto fue como, a pesar de que demoró 4 años, en el fondo yo lo trabajé como 1 año. Entonces eso no me gustó, como la exigencia de tiempo, que entonces quedé como ahí con ese disco, quedé como un poco, lo hubiese trabajado más. En el 2018, por esa época también, condujiste el episodio de BIOS de Gustavo Cerati. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te influenció tu música? Sí, sí. Sí, investigué mucho de Gustavo Cerati, sé todo lo de Cerati. Estuve con la familia, la mamá, los hijos. Sé que le gustaba Esquemas Juveniles también. Gracias a ese documental me contaron los hijos. Y me influenció mucho también solista Cerati, El Amor Amarillo. Hacía cosas electrónicas también cuando vivió en Chile. Era una persona como muy inquieta. Y El Amor Amarillo, El Canción Animal. Sí. Esos 2 discos me pegaron bien hondo, sí. Cerati también tiene como un lado muy sensual en las letras. Sí, sí, eso me gusta también de él, como de hablar directamente de, bueno, lo erótico, dejarlo como bien en claro, pero de una manera muy elegante, con metáforas, eso me gusta a mí, sí. Como, ¿es eso, pero o no? Así como, y estaba hablando de algo súper explícito en el fondo. Sí, además siento que también en tus letras usás lo sensual, lo exponés también con mucha vulnerabilidad y con mucha espiritualidad, ¿no? Como no es solamente el cuerpo, es cuerpo y alma, son como palabras que siempre están muy presentes en tus letras, todo lo que tenga que ver con lo astral, con el espíritu. ¿Cómo te considerás como una persona así muy espiritual? Sí, sí, soy bastante mística igual. Como me gusta, siento que la música es súper mística, o sea, que una canción te produzca un cambio de estado de ánimo porque se movió algo dentro de ti, me parece como heavy cómo se conecta la música también con
con una energía como medio inexplicable también. Y trabajar con la música me parece algo súper súper espiritual, como de repente que te parezca una idea, de repente la misma música, las tonalidades. Le tengo mucho como respeto a ese momento de componer y me gusta meter en mis canciones ciertos guiños también a lo esotérico, a lo astrológico, a lo milenario. Como que está muy presente, a pesar de que hablo de ciudades, de enamoramiento, siempre tener como una patita en esa cosa como mística, sí. Hace un par de años hiciste la serie de shows de Querida Javiera, en donde la gente te podía pedir canciones a la carta, que me parece una idea bellísima. Y obviamente te quiero preguntar, ¿qué canción le pedirías vos a un artista que te gusta? Bueno, a los Pet Shop Boys que están ahí, que son mi banda favorita, le pediría una que está en ese disco, en el Behavior, que se llama Face It True, que no es tan conocida y no es single ni nada, que habla de que una relación que ya se está como acabando y es muy triste. Y les pediría esa canción, sí. Sí. To Face It True. Face It True creo que se llama algo así. Bien. Y ahora sí, pasando ya a tu nuevo disco que salió este año, Inmersión, se nota, ¿no?, que quisiste volver a la balada, a algo más, dejar los sintetizadores un poquito de lado. ¿Qué compositores te influenciaron? Para la Inmersión creo que saqué a relucir todo mi amor por las canciones románticas así de los 60, de los 70, latinoamericanas, como Camilo Sesto a mí me vuela la cabeza, así lo encuentro como un gran compositor. También las canciones de los 60, Leslie Gore, que también me gusta mucho, un disco que tiene que todas las canciones hablan de llorar y en la carátula sale llorando, muy conceptual también. Y estaba escuchando muchas como cancioncitas estas que tenían poquitos elementos, pero funcionaban muy bien, como son las canciones de los años 60, que no habían tantas pistas en los estudios. Y quería hacer canciones eso, que se defendieran siendo canciones nomás, no con tanto con la producción, a pesar de que si hubo mucha producción, hay cuerdas que hacen que sean más emocionantes aún. Yo quería que fueran canciones que tú podías cantar con la guitarra y se defendieran por ahí, sí, sin tanto beat ni nada. Sí, te iba a decir eso, porque a pesar de que se nota que estabas buscando ese tipo de canciones, también hay como un trabajo de producción re interesante. Hay una de las canciones que tiene como un sonido más oriental. Sí. Después de eso, se escuchan cuerdas, muchas armonías de voces muy lindas. ¿Cómo fue la producción? La trabajamos con Isidro Acedo en Madrid y fue nada, no nos conocíamos, entonces fue meternos al estudio y confiar nomás. Yo dije, me dio buena vibra él y teníamos como tiempos para hacer el disco, entonces fue como ya, voy a hacerlo con Isidro. Y nos fuimos conociendo en el estudio y ahí somos de la misma generación, entonces teníamos influencias parecidas, agarrábamos como sonidos de otros discos y los cambiábamos el pitch y los metíamos, así esas son unas cosas secretas que pasaron ahí, pero le metimos muchos sonidos incidentales de olas detrás, de pajaritos, de ranitas, tiene mucho eso el disco por detrás. Y bueno, y también grabamos instrumentos reales, nos fuimos a un estudio a grabar un piano, por ejemplo, nos fuimos a grabar baterías también. A pesar de que hay mucha programación para sonar como orgánico, hay mucho instrumento real tocado también. ¿Sí? O hay un Rhodes de verdad, sí. Y cuerdas. Sí. La primera vez que... Porque entiendo que antes era siempre con sintetizadores. ¿La primera vez que trabajas con cuerdas, con instrumentos reales, vamos a ver? Así como tanto en el disco, sí, es primera vez. Porque antes, no sé, en el Otra Era o incluso, no, en Nocturna no, pero siempre grabamos algunas cuerdas. Bueno, Nocturna igual tiene cuerdas, pero como que se grabaron en otro lado y era como una o dos canciones, meterles cositas para darle un poquito de aire al disco de ambiente, para que no sea tan 100% in the box, pero este disco, el 80% del grueso, hay ambiente, hay piano, pero hay mucho de programación también. Claro. Muchísimo, hay programación emulando lo real, también hay un montón. Sí, ¿no? Es re loco esta confusión de, no sé, siento que de alguna forma representa nuestra era, esto de, bueno, que es real. Sí, que es real. Mucho sonido de piano, pero es un piano virtual, ¿cachai? Como cuerdas, no, las cuerdas son reales y eso yo creo que le da como un toque al disco, que hayan
hay una grabación de cuerdas reales, como que le da lo orgánico también. De todas formas, las canciones entiendo que las escribiste con otra persona. Sí. No me salió ahora el nombre. De Luigi. Cupido, Luigi de Cupido. Sí. ¿Cómo fue el proceso? Muy agradable, yo ya venía, todos los discos que nombraste tú, yo estaba sola haciendo las letras y ya estaba acostumbrada a componer sola, me encerraba y ya, vamos a componer, vamos a componer. Y ahora, después de la pandemia, un par de temas lo hice también con Luigi, de mi editora, me lo recomendaron porque empecé a como aburrirme de escribir sola. Entonces, me parece muy entretenido escribir de a dos, es un ejercicio terapéutico, también me lleva a otros lugares, hace que mi música se refresque, y con Luigi encontré como un espacio muy seguro, como de amistad, y ya lo considero como mi dupla compositora, ¿sí? Quiero seguir trabajando con él, sí. Oh, qué lindo. Y cómo, entiendo que tenían una canción por día o una cosa así, una canción por Como semana. 2 por semana, sí. 2 o una vez por semana nos juntábamos, nos tomábamos un café, era como ya había una rutina, sí. Juntábamos, tomábamos un café, conversábamos de lo que nos estaba pasando y subíamos y ahí salía el tema. Y de todas las canciones, de todas las sesiones salía el tema ya listo. ¿Cómo sentís que fue la inspiración? Porque siento que, imagino que vos te sentías inspirada a escribir, pero también había una rutina, ¿no? Sí, era una mezcla. También uno, a pesar de que en la sesión trabajábamos ahí, creo que igual uno sigue componiendo a lo largo de la semana o todo el tiempo, porque todo el tiempo estás como siendo una antena, agarrando ideas, agarrando palabras que son bonitas, cuando la gente habla, la fonética, leyendo también. Entonces ahí igual uno está trabajando desde otro punto y ya al momento de componer ya tienes bastante masticado dentro de tu mente para empezar a tirar las ideas. ¿Te sentís que te pones tipo en modo escribir canciones, como que prendés el cerebro para estar atenta a esas ideas, o simplemente sos así? Sí, yo creo que soy así ya, como que es parte de mi personalidad, como estar muy atenta porque vivo de eso, entonces hay que estar atenta a las palabras, que al final son tres cosas escribes de las canciones, ¿sí? Son 3 o 4, entonces como volver a visitar las mismas emociones una y otra vez, hay que tener mucho ingenio para poder hacer canciones así. Viendo toda tu trayectoria, ¿qué crees que todavía sigue presente, ¿no? Desde esas primeras composiciones hasta hoy en día? Bueno, estas 3 temáticas, me imagino. Sí. Corazón roto, corazón feliz. Corazón roto, triángulo amoroso. ¿Qué temática sigue presente? No, ¿qué vos en tu forma de cantar o de componer? Bueno, la forma de cantar la ha cambiado igual. En Esquemas Juveniles tenía... a mí me costó empezar a cantar, sacar la voz para afuera, pero tenía muchas ganas y me gustaba mucho lo que hacíamos en el estudio con la voz, doblar las voces. Pero yo creo que se mantiene como la pasión, como que es bueno, la música, las canciones en general hablan de pasión, el 80%, porque de ahí vienen, de los trovadores. Pero yo creo que se mantiene como un poco la fonética que busco al cantar y la parte melódica. Creo que yo ya me inventé como mis propias melodías porque me doy cuenta en mis clases de canto que son muy difíciles de cantar. Como que parece que son fáciles, pero son súper difíciles. Los intervalos que uso, si haces un análisis como de matemático de los intervalos que uso yo, son muy propios y no son como tan sino que son como medios complejos, así medio que beben más quizás como del bossa nova, puede ser, o de la música impresionista, más que del pop. En términos de instrumento, ¿hoy te sentís más identificada con el teclado? Sí, estoy en una búsqueda ahí porque como instrumentista yo me siento más compositora y programadora, como que mi espacio real de tranquilidad, de componer, de sentirme con propiedad es el computador, así, sí. Claro, porque para vos siempre la computadora fue un instrumento, ¿no? Fue un instrumento para componer, no es que era un extra, vamos a decirlo. Claro, o sea, yo siempre digo, el instrumento que yo más domino es el mouse, escribiendo las notas en el piano roll y emulando que hay un pianista tocando, ¿cachai? Pero yo me defiendo con los instrumentos, pero no soy una prodigiosa pianista ni guitarrista.
Así que yo creo que mi instrumento es el ordenador, sí. Gran cita. Sí. Y bueno, y ahora para terminar, también queríamos como preguntarte sobre tu archivo más reciente, tu memoria interna más reciente que estuviste escuchando, leyendo, viendo últimamente. A ver, escuchando el disco de Lupe, me gusta mucho, el Reset, me lo devoré. Amore también he estado escuchando de España. Cosas latinas en español me gusta las cosas que están saliendo. Y viendo nada, la verdad no he visto ni una serie, nada, absolutamente nada. Leyendo sí, estoy revisitando Hermann Hesse, que me los leí en el colegio y dije, ¿por qué me gustaba tanto Hermann Hesse? Entonces me estoy leyendo ahora El Lobo Estepario, me terminé Demian hace poco y lo amo, o sea, siempre he sido muy fan y ahora me reconecté con Hermann Hesse. Y libros como de que voy ahí, tengo un Kindle, entonces ahí voy como picoteando un poco de historia de España, también he estado leyendo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que te gusta de Hermann Hesse? La espiritualidad que tiene, como la cosa como de hablar de las sincronías, de que nada es casualidad, de la cosa existencialista que hay detrás, del enamoramiento también, de hecho. En Demian habla cuando ¿cómo se llama? El chico de Demian que conoce a la... Muy Quijote también, que conoce a Beatriz, pero la ve una vez y le cambia toda la vida, solo por haberla visto una vez. Como ese tipo de cosas que la escribe muy bien Hermann Hesse. Y sensaciones que también están en tu música, ese enamoramiento extremo. Sí. Intenso, intensidad, sí. Bueno, muchas gracias, Javiera, por tu tiempo y este espacio. De nada, me encantó la entrevista. Muy divertida.